¿Qué tal? Verán, el mundo está lleno de monumentos históricos y edificios que esconden secretos y misterios. Muchos de ellos han sido descifrados y otros son a día de hoy, pues, un enigma por resolver. Por poner algunos ejemplos de esas construcciones, podemos admirar las obras de Antoni Gaudí, un arquitecto singular, capaz de aunar atrevidas concepciones artísticas con un marcado esoterismo en su parque Güell, por ejemplo, o su gran, la Sagrada Familia, un templo excepcional, tanto por lo que respecta a su origen y a su fundación, como por lo relativo a sus propósitos. ¿Más ejemplos? Pues miren, la Quinta da Regaleira, en la ciudad portuguesa de Sintra, es el paradigma de una mansión filosofal, con el pozo iniciático, una galería subterránea con una escalera en espiral para descender desde donde nos encontramos hasta el fondo del pozo a través de 9 rellanos evocando a la Divina Comedia de Dante. La mansión Winchester, un lugar rodeado de leyendas y mitos que la han llevado a la fama y han provocado que a día de hoy se siga hablando de este lugar ubicado en San José, en California, y sobre el que se cree recae una maldición. O, por ejemplo, nadie se explica cómo un enigmático castillo de coral en Florida pudo ser construido por un solo hombre trabajando solo durante la oscuridad de la noche, sin valerse de ningún tipo de maquinaria moderna y manipulando enormes bloques de hasta 15 toneladas cada uno. Hoy nuestro protagonista cumple todos los requisitos de dichas construcciones. Este que ven. Tranquilo, porque no es una alucinación. Tampoco acabas de teletransportarte a la época medieval. Esta peculiar construcción que acabas de desconcertante no es otra que el Castillo de Colomares, un fascinante monumento de piedra, ladrillo visto y cemento blanco que narra a través de su fachada la vida de Cristóbal Colón y la gran gesta que supuso el descubrimiento de América en 1492. Hoy, nuestro gran protagonista será el Castillo de Colomares, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos. Bienvenidos. Carlos Martín, gracias por estar con nosotros en Microclima en un nuevo episodio y gracias por abrirnos las puertas del Castillo de Colomares. Es curioso, muy pocas personas en la Costa del Sol se pueden permitir el lujo de decir que tienen un castillo en propiedad y tú lo tienes. Sí, mi papá fue quien lo construyó, él se murió en el año 2001 y yo continúo con él directamente. Ajá. Don Esteban Martín, vamos a hablar un poco de tu padre, si te parece, y sobre todo sí, por esta obra tan magnánima que hizo a base de sus manos y de su sudor de la frente. Fue todo un homenaje que me decías antes fuera de cámara y quiero que lo digamos ahora en directo. Este castillo es un libro.
Eso es un libro tallado en piedra, ni más ni menos. Un monumento que pretende ser un librito accesible para todo aquel que quiera conocer el viaje de Cristóbal Colón, sus antecedentes, el viaje y su consecuencia. Ajá, perfecto. Ahora vamos a ir conociendo algunas de las dependencias para que nos vayas explicando que la maravilla que tenemos en el Castillo de Colomares. Esteban Martín, ginecólogo. Así es. Durante mucho tiempo ejerce su profesión en Estados Unidos. Efectivamente. Un buen día viene de vacaciones a Benalmádena y se queda maravillado de esta zona. Y dijo, yo tengo que hacer algo aquí. Sí, primeramente él no tenía la conciencia de hacer este lugar cuando estaba aquí en la Costa del Sol en los 70, porque este edificio se creó un poquito más tarde. Él estaba aquí en la Costa del Sol de los 70 y se quedó prendado de la Costa del Sol por ese ambiente de lo que era la Costa del Sol de la década de los 70, lo que fue Marbella, Torremolinos, Nerja, y dijo que este sitio le quedaría perfecto para pasar el resto de la vida. Y fue cuando compró esta propiedad y se hizo primero la casa, y en esta casa vivió él toda la vida hasta que se murió en el 2001, y entre esa época nace el castillo, efectivamente. ¿Cuándo se empieza a poner la primera piedra? ¿Cuándo tu padre, gracias a otros 2 compañeros albañiles, porque lo hicieron 3 personas? 3 personas. ¿No? Sí. En tan solo 7 años. 7 años y empezaron, la primera piedra se colocó en 1987, Ajá. directamente. Qué bueno. Y de ahí pues van a estar trabajando ininterrumpidamente durante 7 años, ellos 3, hasta el año 94, cuando ya se tuvo que dejar la obra sin terminar por falta de fondos, directamente. Yo mirando la infraestructura maravillosa de esta construcción del Castillo de Colomares, ya me viene mucho a la memoria algunas de las construcciones que he comentado al principio del programa, donde grandes genios realizaban sus construcciones y además repletas de simbología. Y este castillo también tiene su simbología. Por todas partes. Si uno quiere ver el monumento para lo que fue creado, lo que debe de ver es exactamente en los datos, en las fechas, en las caras, en los nombres, el viaje de Colón, su relación con los Reyes Católicos y la importancia que tiene para la historia española cuando se habla en términos de hispanidad. Toda esa simbología, de alguna u otra manera, debe estar expuesta y a la vista de todos en este monumento. Por eso tiene simbología por todas partes y por eso efectivamente a veces puede ser un poco recargado, pero la necesidad invita a que no se quede ningún dato atrás y siempre encontrará un hueco donde lo diga, efectivamente. Vamos a comenzar nuestra ruta, nuestra visita por el Castillo de Colomares. Ubícanos, ¿dónde estamos ahora mismo? Nosotros estamos ahora mismo en el final del recorrido que hace el público, porque todo el monumento, como se concibió como un librito, cada número, cuando al pasear hay una serie de números que responden a capítulos de ese librito, y nosotros estamos exactamente en el último, que es como la popa de un barco y como palco de honor. Desde este punto, lo que nos invita es a reflexionar lo que ha pasado aquí. Y en este lugar se puede vislumbrar muy bien la simbología que él quiso hacer a modo de cierre, porque todo este lugar tiene ese efecto teatral de poder estar leyendo un libro, imaginar el contexto cuando lo lees, y aquí directamente es hacer lo mismo de forma teatral a la hora de pasear. Y cuando termina uno aquí, pues se encuentra, por ejemplo, con detalles como este, como el de la pinta, se va a encontrar detalles como aquel de ahí que tenemos detrás, que es el de la torre. El de la Torre China, que ese fue prácticamente el proyecto de Cristóbal Colón en un principio. Ese es el gran proyecto de Cristóbal Colón, fue uno que se olvidó mucho, se ridiculizó muchísimo, porque no se ha querido entender a Cristóbal Colón. Y yo cuando lo digo, muchas veces choca mucho, pero el gran objetivo que tenía Cristóbal Colón en este viaje que ofreció yendo por el poniente fue recuperar Jerusalén.
El objetivo que tenía Cristóbal Colón era recuperar la Casa Santa porque estaba, desde la caída de Constantinopla, en manos del infiel. Para la Europa católica y para la España católica eso no podía ser. Y Cristóbal Colón tenía una imagen como todavía ese cruzado medieval antiguo, en un tiempo que ya entraba con esa modernidad propia de la Edad Moderna. Y él ofreció su proyecto de poder buscar aliados para recuperar Jerusalén. Él tiene también esa visión de aquella época, con la llegada del 1500, no es tontería, tiene también esa actitud milenarista de la llegada del fin del mundo. Como a él le gustaba leer los textos viejos, pues él se pensaba así, él necesitaba creer en algo como fue ese de que la llegada al fin del mundo, el poder traer lo que es Jerusalén al mundo católico donde le corresponde, y de la ciudad vieja venga la ciudad nueva, la ciudad del cielo con la ciudad del mundo. Todo eso lo tiene ahí. ¿Y qué ocurre? Pues el objetivo era alcanzar el Asia, la China, el Japón, aliarse con el Gran Khan y con sus gentes, hacer amistad con aquellos para poder aplastar al infiel. Carlos, estamos en la proa de la Santa María. A mí me da la sensación de que fuésemos dos de los de la tripulación de Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Hablando del descubrimiento, hablando de toda la simbología que pueda tener en conmemoración al Día de la Hispanidad, a la Hispanidad en concreto, del castillo de Colomares, de tu padre, cuéntanos un poco, tenemos esa leyenda que dice Génesis de la Hispanidad, tenemos también esa torre en recreación y en conmemoración al mausoleo de Cristóbal Colón, con esas 4 velas que tiene, que es una auténtica maravilla, que supone los 4 viajes de Cristóbal Colón, junto a la recreación con ese rosetón maravilloso que estamos viendo desde aquí, junto con todo lo que es la escultura de los diferentes castillos, como por ejemplo el castillo Rábida, tenemos el castillo donde pasó los últimos días Isabel la Católica, tenemos muchísimos mensajes y leyendas sobre el tema de los reyes católicos. ¿No crees que muchas veces podemos decir que esto es un glosario de abundancia de lo español? Evidentemente, este lugar, tal como él lo concibió, él solamente quería poner todos los datos para que cualquier persona, sea española o sea internacional, conozca lo que es el reinado de los Reyes Católicos, qué significa la hispanidad entendida en sí misma, limpia de todo lo que son los tópicos y todas esas guerras que ha habido internacionalmente de propaganda, de ir siempre con la imagen de España en la historia del mundo. Y él lo que va a hacer aquí es dejar constancia, un hecho histórico. Y cuando se recuerda 4 puntas, porque son 4 viajes los que hace Colón, no hizo 3, no hizo 7, hizo 4. Cuando se recuerda la Torre China como objetivo empresarial de Cristóbal Colón, como empresa de idea de su mano, que con su mano e industria lo aborda, no es mentira. Cuando estamos encima de este barco que responde a la nao Santa María, es que la nao Santa María existió y tenía un dueño que era precisamente Juan de la Cosa, que era el propietario de la nao Santa María, y después pasa a la posteridad por tener un mapa precioso que pintó en 1500 sobre los primeros esbozos de América. O sea, todo lo que él hace aquí es que no se pierda
sobre todo para los españoles, que no pierdan, que no le manoseen, que no le trituren ni le fragmenten la historia de su país. Estamos hablando de una persona que tiene esa sensibilidad con la historia, pues tendrá a lo mejor un sentimiento patrio que a lo mejor hoy las generaciones modernas no la tienen, como esa forma que tenían los antiguos de estudiar la historia de sus naciones. O no lo entienden muchas veces. Directamente, ¿no? Directamente. Estoy de acuerdo contigo con lo que dices. ¿Por qué? Los viajes para el descubrimiento de América, con la organización de reyes españoles, con el dinero de España y con un navegante que siempre se ha reivindicado aquí, más tu padre, sobre sus raíces mallorquín que no genovés. Y te digo esto por una sencilla razón. Castillo de Colomares, Colomares. Así es. La paloma del mar, esa paloma que daba las buenas nuevas, el mensajera. Así es. Y tu padre siempre reivindicó mucho más la figura de Cristóbal Colón como mallorquín que no la figura de Cristóbal Colón como genovés, ¿no? Exactamente, a él no le gustaba. El problema que tiene Cristóbal Colón a la hora de estudiar su figura, sus textos, han sido sobre todo los cronistas, los historiadores del futuro y Cristóbal Colón en sí mismo, y ayudado también por su familia. Esa imagen que te queda de un personaje enigmático que nunca te da a las claras quién fue su papá, quién fue su madre, dónde nació él, en qué tabla parió su madre a él y a sus hermanos, en qué año. Colón no te lo da. Él mismo no te lo da. Se ha querido buscar hasta la saciedad la razón por la que no explica de dónde es, en qué año nace, y tanto él como sus hermanos, porque sus hermanos tampoco hablan sobre sus orígenes. Unos quisieron ver que era por vergüenza, por ser de clase humilde, de ser así unos cardadores de lana y que no querían mezclarse porque ya estaban en unos aires altaneros y por lo tanto aquí en España podían presumir de cosas que no eran en su patria chica. Eso no ha servido de nada porque eso directamente no ha probado absolutamente nada. Y también esa idea que queda es ese toque de enigma que ha invitado siempre a buscar a un Colón distinto al que nos venden siempre lo que son los clásicos. ¿Por qué? Porque el mismo Colón de alguna manera te presta a la duda de lo que está diciendo un historiador consolidado y ortodoxo sobre que Colón es genovés, clásico, el Cristóforo Colombo Fontanerosa, y si es de sangre 100% católica, cristiana católica, o si tiene a lo mejor en su haber cierta sangre judía. Y ahí es donde ya no tiene respuesta, porque no hay documento que te incline la balanza desde una parte a la otra. Entonces siempre se presta la duda, porque Colón algo tiene de enigmático, y es cómo es posible que escribía en español cuando todavía no estaba aquí en España ofreciendo su proyecto, y estaba viviendo en Portugal, y no tenemos un solo texto en portugués. No tenemos textos en italiano, claro, escritos por él. No se puede hablar de que Colón era genovés. ¿Por qué? Porque cuando tiras del hilo te encuentras que con Colón, con quien mejor se relacionaba, era con florentinos y no eran con genoveses. Estamos hablando de que las amistades de Colón suelen ser más del corte de la iglesia y no con mercaderes. Son cosas que ayudan a invitar a dudar sobre este personaje, que cuando lo ves navegando y ves la destreza que tiene en el gobierno de un barco, en la lectura de las estrellas, en saber interpretar la naturaleza como ningún otro, cuando ve las cosas, esa conexión que él tiene con la naturaleza hace dudar mucho cuando se habla de un pobre cardador de lanas, porque hay que aprender, hay que saber de astronomía, hay que saber de geometría, hay que saber matemáticas, hay que saber entender tu mundo cuando te tiran en mitad del mar.
Carlos, desgraciadamente el tiempo de televisión apremia, ¿sabes? ¿No? Y nos estamos quedando casi sin tiempo hoy en Microclima y tantas cosas por hablar del Castillo de Colomares, son tanto por decir y tanto por informar. De momento, Carlos, ¿qué estilos arquitectónicos realizó aquí tu padre, Esteban? Él va a jugar con románico, con gótico, mudéjar y bizantino. Ajá. Esos son los 4 principales. Tiene, dependiendo en el sector que se vaya a descubrir, hay un punto que tenga un toquecito muy pequeñito de Renacimiento, porque está hablando de Carlos V, y otro que hay aquí, que está justo detrás mío, que es chino, que es un arte chino, porque está hablando concretamente sobre el objetivo de Colón, entonces la representa como pagoda china, pero el edificio estructuralmente hablando es una loa al gótico, al románico, al mudéjar y al bizantino, porque esos son los 4 principales que para él se entiende el sentido de España como tal, que es ese pozo de cuando uno pasea a España, qué es lo que ve, y por norma general se encuentra con eso en un porcentaje muy superior. Son muchos los detalles que tiene el Castillo de Colomares y entre ellos y fundamental uno de ellos con los que estamos ahora mismo pues a su lado, ¿no? Las fuentes. Sí. Las fuentes conmemorativas, fuentes nominales. En este caso estamos ante la fuente de la evangelización del Nuevo Mundo. ¿Cuántas fuentes tiene ahora mismo el Castillo de Colomares? Las fuentes que cuentan que tienen simbología son 7. Son 7 fuentes de simbología y todas tienen una cosita que decir. En este caso, esta fuente que dice evangelización del Nuevo Mundo, para entenderla, es muy sencillo, porque si estamos en un sitio que nos recuerda el primer viaje de Colón, ya sabemos que la consecuencia más inmediata será que inmediatamente después lo que se va a línea recta a América será la cruz y los evangelios. Y eso va a ayudar a entender desde un plano histórico, no de una tertulia de la barra de un bar, qué es ver a la Guadalupe en México, qué es ver a todas esas virgencitas que hay en Estados Unidos y en Centro y Sudamérica, como la de los Remedios, como la Virgen del Carmen, a todas ellas se las reza hoy, todavía, y a todas ellas se las quiere, y se enseñó a quererlas y venerarlas desde el minuto 1, y como historiador tengo que decir, por las buenas o por las malas. Pero el resultado que queda es un resultado histórico, el cual no se puede esconder bajo la alfombra, porque lo que te queda a ti de esa parte del mundo es que allí no son musulmanes, allí no son protestantes, allí no son sintoístas, allí no son budistas, allí son católicos. Y eso es algo que esta fuente lo único que te hace es recordar una consecuencia del viaje que hizo Cristóbal Colón. Eso es algo así, y así son todas. Tienes la fuente de la esperanza, tienes la fuente de los novios, la fuente del encuentro. Todo tiene su razón de ser en el monumento. La fuente de la culebra. También. Todas esas fuentes están así, porque todas quieren decir algo. Si hablamos en términos cristianos, el encontrarse como número 1 la fuente de la culebra, pues ahí tienes la serpiente del paraíso terrenal. Claro. Estamos hablando en un concepto cristiano, estamos también trayendo a Cristóbal Colón al mundo como personaje principal de esta historia. Tienes la fuente de los novios, pues a Fernando y a Isabel. ¿Qué significa lo que va a suponer la historia de España al futuro cuando Fernando y Isabel contraigan matrimonio en 1469 y después tengan su concordia? Automáticamente la historia de España va a cambiar por completo. Totalmente. Entonces, todo eso es así. O la fuente de la esperanza que te está diciendo lo que es ese sentir tanto para Cristóbal Colón como para los marineros, de poder alcanzar el objetivo feliz. Para Colón es encontrar lo que él tenía en su cabeza. Y los marineros que iban con Colón, ¿cuál era? Regresar a casa cuanto antes. Sí, no ahogarse. Carlos, hemos dejado para el final lo mejor. Sí, alguna sorpresita que vamos a dar una sorpresa a los espectadores de Microclima. No podía ser de otra manera, claro que sí. Pues vamos a la sorpresita. Vamos allá. Venga.
Carlos, como decíamos, lo mejor lo hemos reservado para el final. Así es. Estamos en la iglesia de Santa Isabel de Hungría. La iglesia, y nunca mejor dicho, iglesia más pequeña del mundo. Y de hecho está inscrita en el libro Récords de los Guinness, como la iglesia más pequeña. Eso fue reconocida en el año 90. En 1990 y en el 91 quedó en el libro estampado como la de menores dimensiones a nivel mundial. Estamos a 2023, quizás en Nueva Zelanda la hayan hecho más chica, pero reconocida quedó en ese año 90. La iglesia de Santa Isabel de Hungría tiene una connotación, y siempre hemos dicho desde el principio que hay una simbología repleta y nada está hecho por azar aquí en el castillo de Colomares. Tiene un altar con un Cristo, Cristo desnudo completo, sin ningún tipo de vergüenza, y además con una mano clavada y otra libre. Pero la connotación de este Cristo es que todavía sigue vivo. ¿Y el por qué la mano libre? Para redimir el perdón de los pecadores. Así es el perdón en el último aliento. De perdónales porque no saben lo que hacen. Justo así, en ese instante antes de morir. Y es un Cristo pues muy especial que lo talló mi padre a mano de una sola pieza de cemento. Así, directamente. Y es eso, él tenía cierta insensibilidad a la hora de querer hacer las cosas y él concibió este Cristo como el más apropiado para un sitio como este. Carlos Martín, ha sido un inmenso placer que nos hayas abierto las puertas de tu castillo, nunca mejor dicho, tu castillo, este castillo que lo tenemos en Benalmádena y que pueden venir a visitarlo de martes a domingos. Gracias, Carlos Martín, por abrirnos las puertas del castillo de Colomares, del castillo de tu padre y ahora de tu familia. Un placer, siempre sois todos bien recibidos a mi casa para que podáis conocer lo que él quiso hacer. Lo mejor que se debe de llevar uno a casa cuando viene a un sitio como este es entender que este lugar solamente es un sitio donde un día un señor lo único que quiso hacer fue hacerle un recuerdo para otro señor. Nada más. Eso es todo esto. Así es. Muchísimas gracias, un placer. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.